Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de desarrollo de aplicaciones web con el framework Cake PHP. Bueno, ya nos encontramos en el video número 7, donde ya hemos hecho un gran recorrido de lo que es el trabajo con este framework. Particularmente estamos trabajando en nuestro proyecto del restaurante, donde ya hemos avanzado lo que son los módulos de meseros, donde ya hemos hecho las opciones para crear, editar, eliminar y ver los detalles de estos meseros. También hemos hecho el tema de las mesas, donde hemos utilizado ya las asociaciones, los campos virtuales para poder generar un módulo mucho más completo, ¿no? Y bueno, en este video tenía pensado avanzar un tema que era bastante importante, que era el scaffolding. Previamente a esto quiero dar unas cuantas noticias. Bueno, entre las primeras noticias que quería darles es que el pasado 5 de octubre del presente año 2014 ya se lanzó la versión estable de Cake PHP, que es la versión 2.5.5. Nosotros estábamos trabajando con la versión 2.5.4, la anterior a esta, pero acaba de salir la nueva versión con algunas nuevas características, ¿no? Algunas nuevas características, algunas mejoras, ¿no? Como siempre suelen haber en nuevas versiones del framework. También han anunciado que está ya saliendo la nueva versión 2.6, pero en versión beta, ¿no? Acá en el link en el enlace que pueden ver, van a poder visualizar las características que trae tanto la nueva versión beta 2.6 y la última versión estable 2.5.5, ¿no? Bueno, esto es a modo de anuncio para que tratemos de estar lo más actualizados posibles y tratar de sacar el mayor provecho a las mejoras y a las nuevas características que nos trae cada momento lo que es el framework Cake PHP. Bueno, como les decía, y volviendo un poco más al tema de este video, quería tratar el tema del scaffolding, ¿no? Básicamente el scaffolding nos provee una estructura más que todo de prototipado, ¿no? Nosotros si queremos crear o iniciar con un proyecto en Cake PHP, podemos realizar un scaffolding, que en su término en español sería algo así como aldameado o algo así. No es tan exacto su término en español, pero lo que queremos decir con scaffolding es que podemos crear unos prototipados donde teniendo una asociación entre tablas de bases de datos y una estructura, podemos ir creando nuestros módulos, ¿no? Obviamente este tema del scaffolding no es recomendado, es decir, no debemos utilizarlo cuando estemos mandando ya en producción nuestros proyectos, nuestras aplicaciones, y que, como bien lo explicaba hace un momento, scaffolding más nos va a servir para hacer unos prototipos, ¿no? Acá en la documentación de Cake PHP 2 tenemos bastante explicado lo que es el tema del scaffolding, cómo ir creando a partir de nuestra estructura de base de datos, ¿no es cierto? Pero aquí hay un tema muy importante. Acá nos dice al principio que como se podría decir, este concepto, esta forma de hacer scaffolding en la versión Cake a partir de la 2.5 ya está obsoleta, ¿no? Ese es el término correcto. Entonces, si nos damos cuenta, acá nos indica, antes de empezar con la documentación de scaffolding, que a partir de la versión 2.5 ya es obsoleta esta funcionalidad, por así decirlo, y que va a ser, por así decirlo, agregado en la versión 3, que es una versión beta por el momento, ¿no? Entonces nosotros estamos utilizando la versión 2.5.4, por ende ya pertenece al conjunto de esta función obsoleta, ¿no? Entonces yo quiero aclararles esto y quiero demostrarles por la documentación, ya que en el primer video donde avanzaba lo que es la introducción de Cake PHP y en el tema del avance que vamos a realizar en el curso, hablaba de scaffolding, ¿no? Pero ahora quiero argumentarlo de buena forma, lo que no vamos a utilizar, es decir, que no vamos a aplicar esto de scaffolding en nuestros proyectos ni tampoco en el curso,
Y este es el argumento, porque ya es obsoleta la funcionalidad para las versiones 2.5 para adelante, ¿no? Entonces yo lo he visto conveniente saltarme esto, obviar esto, ya que no va a dar un tan valor agregado a lo que es el curso. Si vamos a trabajar en algo que ya es obsoleto, ¿no? Es como si trabajáramos con funcionalidades de PHP que ya están obsoletas y bueno, no nos va a dar tanto beneficio, ¿no? Y mi objetivo en el curso es tratar de mostrarla y darles las mayores herramientas posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá nos vamos a la documentación de Cake PHP 3, que están saliendo versiones beta aún, ¿no? Nos explica que scaffolding está ya obsoleto. Acá les voy a mostrar. Vamos a bajar un poco más. Acá en la parte de controladores, acá nos dice, ¿no?, que las funciones de scaffold ya son eliminadas, ¿no? Y nos indica en esta nueva documentación de Cake 3 que si queremos utilizar scaffolding vamos a tenerlo que hacer mediante un plugin, ¿no? Entonces, si queremos utilizar estas funcionalidades, se nos va a proveer un plugin para que podamos hacer nuestros prototipados, ¿no? Pero bueno, ya hablando de la versión Cake 3 y es otro asunto, ¿no? Ahorita lo que nos compete es tratar estos temas en la versión que estamos trabajando, que es la versión estable, ¿no? Pero bueno, como mi objetivo es darles las herramientas, la mayor cantidad de herramientas posibles para trabajar con el framework, he visto conveniente en trabajar en algo que es denominado los script shells, ¿no?, que son la manera de trabajar por consola con el framework Cake PHP. Entonces he decidido trabajar con lo que es script shells, como bien lo dice en la presentación, ¿no?, donde vamos a tratar lo que es la consola y cómo vamos a manejar un script shell llamado Bake, que es para la creación de aplicaciones Cake PHP, ¿no? Acá tenemos la documentación para generar, es decir, la generación de código con Bake, ¿no? Primeramente, tratando el tema de los script shells, ¿no?, ya un poco apuntando a lo que ya va a tratar el video, después de haberles argumentado por qué no vamos a utilizar scaffolding. En sí, un script shell va a ser una herramienta para automatizar tareas repetitivas. ¿No es cierto que cuando estábamos tratando el tema del restaurante, acá está nuestro proyecto del restaurante, acá, ¿no es cierto que hemos creado nuestros modelos, controladores, las vistas, ¿no?, y cada uno tenía sus funcionalidades, ¿no? Es más, acá lo vamos a ver. Voy a abrir el proyecto en una ventana nueva. Y vamos, que acá nos encontramos con el proyecto que estábamos trabajando, ¿no?, hasta el video número 6, donde hemos trabajado el módulo de meseros. También hemos trabajado el módulo de mesas, ¿no?, donde ya hemos tratado el tema de las asociaciones y todos esos asuntos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a facilitar o cuál es el objetivo, ¿no?, de manejar los script shell, ¿no? En este caso, trabajo mediante consola, ¿no? Puede ser a veces un tanto aburrido, ¿no?, porque una consola en sí no nos va a mostrar nada de interfaz, ¿no? Dependiendo, digamos, las herramientas que nos provee el manejo de la consola, podemos darnos cuenta si es intuitivo o no. En el caso del Bake, que es el script shell para Cake PHP, es bastante intuitivo y se nos va a ser de fácil uso. Pero el objetivo grande de esto es ofrecernos y evitarnos realizar tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que en el módulo de los meseros hemos realizado y hemos creado los controladores y hemos creado sus funciones, es decir, sus acciones, para ver los listados de los meseros, la edición, la eliminación. Lo propio hemos hecho para mesas, ¿no? Y si se dan cuenta, al margen de las asociaciones que hemos utilizado en mesas, lo demás era bastante repetitivo, ¿no? Como lo hemos hecho en el video anterior. Bueno, yo lo he desarrollado desde principio a fin con el objetivo de mostrarles y reforzar, ¿no?, ese conocimiento para crear los modelos, las vistas y los controladores en Cake PHP juntamente con sus acciones.
Pero a la larga, imagínense que nosotros vamos a crecer en el proyecto del restaurante, vamos a encontrar muchos otros módulos más que van a tener funcionalidades similares. Entonces eso ya es un tanto repetitivo y tal vez un tanto abusidor, ¿no? Al final, porque si bien CakePHP nos va a mostrar una estructura para poder facilitar el desarrollo de nuestras aplicaciones, también a la larga, repitiendo estas funcionalidades, se nos va a poder ver un poco tedioso, ¿no? Aparte de, como les decía, un tanto abusidor. Entonces, eso es la funcionalidad que nos da los script shells. Nos va a evitar repetir esas funcionalidades, esos códigos, esas tareas, y nosotros generando desde el script shell, que es Bake, vamos a poder hacerlo de manera mucho más rápida y automática. Entonces, ya enfocándonos en lo que es el script shell de Bake, esta nos va a permitir crear aplicaciones que PHP van a ser totalmente funcionales, y nos los va a trabajar a partir de CRUDs ya integrados. CRUD me refiero create, read, update y delete, ¿no? CRUD, el cual si lo vemos acá en el proyecto de mesas, es lo que justamente estamos creando, ¿no? Estamos generando una lista de mesas, estamos teniendo la opción para crear una mesa, ¿no? También la opción para editar y eliminar. Esos son los CRUDs, ¿no? Entonces lo que nos va a ofrecer Bake, que es el script shell de CakePHP, es generarnos estas funcionalidades, ¿no? Y más que todo generarnos, como decir, los pilares, las bases de nuestro proyecto. Si nosotros vamos a iniciar un proyecto desde cero y sabemos que vamos a utilizar estas funcionalidades ya, entonces podemos trabajarlo desde el Bake, ¿no? Para poder tener unas bases, unos pilares ya construidos, y a partir de eso ya poder desarrollar nuestro proyecto algo más grande, ¿no? Entonces eso es la facilidad que nos trae el script shell Bake, ¿no? Claro, desde luego esto tiene sus puntos fuertes, tiene sus claves para que nosotros podamos desarrollar de manera correcta desde la consola de Cake. Pero eso lo vamos a ver poco a poco, ¿no? En este video. Y bueno, lo que vamos a hacer es eso. Inicialmente, para configurar lo que es el script shell, tenemos que seguir una serie de pasos, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, muy al margen de nuestro proyecto restaurante, lo vamos a dejar por este video hasta ahí. Obviamente vamos a continuar en los próximos, pero muy al margen de esto, vamos a crear un nuevo proyecto, y a partir de eso vamos a estructurar con el script shell un proyecto desde cero, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar obviamente la última versión de CakePHP, que es la 2.5, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la última versión, la 2.5.5 estable de CakePHP. Yo lo tengo acá, ya estoy en la parte de mi servidor, ¿no? Champ, htdocs, donde guardo mis proyectos. Acá yo lo tengo ya el comprimido de la última versión, y lo vamos a descomprimir. Lo voy a extraer acá, que es mi directorio htdocs, para que posteriormente los denombremos, ¿no? Y pasemos a lo que es la instalación de CakePHP, como ya lo hemos hecho en el primer video. Acá lo tenemos, ¿no? Lo voy a renombrar, como estamos empezando un proyecto desde cero, y vamos a inicializar con un ejemplo bastante básico. Mi idea es solamente mostrarles cómo funciona el script shell, ¿no? Vamos a ponerlo con un nombre, CakePHP, solamente, ¿sí? Aquí tenemos toda la estructura del framework, lo tenemos desde cero, ¿no? Desde que hemos bajado la versión estable. Es más, lo podemos ver acá, lo que hemos creado, localhost, CakePHP, como hemos renombrado nuestro nuevo proyecto, y vemos que está totalmente iniciado y desde cero nuestro proyecto, ¿no? No tenemos ninguna conexión a base de datos, no tenemos el depurador instalado, nuestras líneas de hashing tenemos que configurarlas, es decir, modificarlas, nos da un notice para eso, ¿no? Estamos empezando desde cero. Esto del restaurante lo vamos a dejar aparte por un momento, vamos a trabajar con este proyecto inicial. Bueno, lo primero que hemos hecho, si se acuerdan, en el primer video era modificar estas dos líneas, ¿no? El security salt y el security preset. Lo vamos a modificar. Vamos a entrar, estamos aquí en nuestro proyecto CakePHP, entramos a app, config, si se acuerdan,
y al archivo core. Bueno, voy a jalarlo a mi editor. Acá estamos. Vamos a irnos a las líneas donde tenemos que modificar. No podemos modificar toda la cadena o podemos modificar algunos caracteres para que ya no nos desaparezca el notice, ¿no? Voy a modificar algunos números aleatorios, algunos números y letras aleatorias y lo voy a guardar. Si actualizamos, ya no nos aparece esos notice, pero nos aparece que no tenemos conectado ni configurado ninguna base de datos. Y eso lo vamos a hacer todo desde la consola, desde el script shell, ¿no? Primeramente vamos a crear una base de datos. Ya como estamos empezando con un nuevo proyecto, aquí me encuentro en mi phpMyAdmin. Creamos una base de datos que lo vamos a llamar, a ver, lo llamaremos igual CakePHP, ya, para que no nos perdamos. Como esto es un ejercicio prácticamente más particular, acá tenemos nuestra base de datos CakePHP. Por el momento lo tenemos vacío. Y acá hay algo importante, ¿no? Y es, desde mi punto de vista, una de las claves para poder utilizar el script shell de CakePHP. Tenemos que manejar bien lo que son la estructura y la lógica de nuestra base de datos, ¿no? No es cierto que cuando vamos a irnos al proyecto y a la base de datos restaurante con la que estamos trabajando, acá tenemos dos tablas, ¿no? Una que es mesas y otra que es meseros. Si nos vamos a la tabla de mesas, vemos que ya tenemos una, por así decirlo, una estructura ya definida, ¿no? Los campos que vamos a utilizar, los campos reservados de CakePHP, Created y Modified, que va a manejar Cake automáticamente, y también campos foráneos, por así decirlos, ¿no? Que esta va a estar relacionado con mesero, con la tabla mesero. Es más, estamos basándonos en la convención de CakePHP, donde nos dice que tenemos que utilizar el nombre del modelo seguido de un ampersand, un underscore y con la palabra ID. Entonces esta es la estructura, esta es la lógica que está manejando nuestra base de datos restaurante, ¿no? Lo propio pasa con la tabla meseros, donde ya, bueno, aquí ya tenemos algunos datos y tenemos también nuestra estructura, ¿no? Y hemos definido que va a tener un DNI, un nombre, apellido, teléfono, created, modified. Entonces, para un proyecto así, tal vez básico como estamos comenzando, o para un proyecto tal vez mucho más grande, lo importante es tener definida esta lógica, esta estructura, ¿no? Una vez que nosotros definamos bien esto, y esto es como parte inicial de nuestro proyecto, ¿no? Cuando nosotros nos dan un proyecto, nosotros tenemos que, por así decirlo, darle esa lógica, empezar a analizar cómo va a trabajar nuestro sistema, ¿no? Y eso podemos hacerlo de varias formas, ¿no? Podemos hacerlo mediante un modelamiento de base de datos, incluso hay softwares que nos facilitan eso. Podemos hacerlo mediante unos esquemas, mediante unos diagramas, puede ser unos diagramas de clases, puede ser hasta una lluvia de ideas, ¿no? La idea es tener una lógica, la clave es tener estructurada esta base de datos con su lógica. ¿A qué me refiero con la lógica? Que podemos saber y podamos definir cómo van a estar relacionadas nuestras tablas, ¿no? Por ejemplo, acá hemos definido que meseros va a estar relacionado a mesas en el sentido de uno a muchos, y mesas de uno pertenece a un mesero en este caso. Entonces esa lógica, esa estructura es lo que nosotros tenemos que analizar y poderla plasmar correctamente en nuestra base de datos. Esta es la clave para que nosotros podamos trabajar de manera más rápida, óptima en el script shell de CakePHP, es decir, en Bake, ¿no? En este caso, como estamos haciendo un ejemplo inicial y estamos trabajando en la tabla, en la base de datos CakePHP, voy a importar una base de datos que es la misma del restaurante. Vamos a hacer el mismo ejemplo del restaurante con la relación meseros a mesas, pero desde la consola de CakePHP. Voy a importar acá tengo preparado, para no hacerlo más largo el video, una base de datos donde ya tengo estas dos tablas estructuradas. Voy a cargarlo. Si nos damos cuenta, acá ya tengo tanto la tabla mesas, que tiene los mismos campos de nuestro proyecto restaurante, ¿no?
ambos tienen los mismos campos. La única diferencia es que no tienen ningún dato, ¿no? Si vemos acá en examinar, no tenemos ningún registro, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Es como decir que nuestras tablas están totalmente vacías. Entonces vamos a trabajar sobre esa estructura, ¿no? No creo que sea necesario explicar la estructura, lo hemos hecho durante ya aproximadamente 6 videos, ¿no? Explicar la lógica. Manejamos la misma lógica, ¿no? Que es sencilla en este caso. Vamos a utilizar de meseros a mesas de uno a muchos. Que un mesero va a ser responsable de varias mesas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a, en base a eso vamos a trabajar. Ya tenemos la estructura con nuestras tablas vacías y a continuación vamos a proceder a configurar el shell de Bake. Y eso lo vamos a hacer a partir de, en este caso como estoy trabajando en Windows, vamos a hacerlo a partir de las variables de entorno, ¿no? ¿Cómo accedemos a las variables de entorno? Primeramente, tenemos que posicionarnos en nuestro servidor, es decir, el directorio de nuestro servidor, y lo primero que tenemos que proveerle a nuestras variables de entorno es el directorio de PHP para que podamos acceder a él mismo, ¿no? Si aquí entramos a sham, ¿no? En este caso estoy utilizando sham y al directorio PHP, y acá tenemos el enlace del mismo, ¿no? Perdón, no es el enlace, más bien sería la ruta, ¿no? Lo correcto sería decirles la ruta. Entonces vamos a copiar esta ruta y nos vamos a dirigir a nuestras variables de entorno. ¿Cómo lo hacemos eso? Desde Windows. Nos vamos a la opción de equipo, es idéntica a decir en mi PC, y nos vamos a sus propiedades. Acá nos encontramos en las propiedades, donde nos explica las características de nuestro ordenador, y nos vamos a la opción configuración avanzada del sistema, donde se nos va a abrir otra ventana, lo cual vamos a proceder a la opción variables de entorno. Se nos abre otra ventana a partir de esta y vamos a hacernos acá a la parte inferior donde nos dice variables del sistema y vamos a buscar la variable path, que es donde vamos a realizar la modificación y agregar nuestras rutas tanto para PHP como para nuestro proyecto de Cake. Si nos posicionamos en la variable path y nos vamos a la opción de editar, vamos a encontrar una serie de valores de las variables y esto va a depender mucho del ordenador con que estemos trabajando. Podemos tener incluidos varios valores, como también solamente los necesarios con los que arranca el sistema operativo, pero indiferentemente de eso vamos a posicionarnos al final de todos nuestros valores, ¿no? Como acá vemos, al final yo tengo program files Node.js, vamos a irnos al final y vamos a separarlo con un punto y coma. Seguido de esto vamos a copiar, es decir, vamos a pegar la ruta que hemos copiado que nos apunta a PHP desde nuestro servidor sham, el cual, si se acuerdan, era sham PHP, que era este, ¿no? Ya tenemos agregado a nuestro variable sham PHP y vamos a poner seguido un punto y coma y vamos a proceder a ingresar otra ruta, que en este caso va a ser la ruta de nuestro proyecto. Vamos a irnos a sham htdocs y vamos a ir al proyecto que acabamos de crear, que es Cake PHP. Nos vamos al directorio lib, al directorio Cake y al directorio console. Este directorio es el que nos va a proveer todos los script shell de Cake PHP, desde donde vamos a trabajar nuestro proyecto. La razón por la que nosotros lo agregamos a las variables de entorno es para que nosotros desde la consola de Windows, en este caso, podamos acceder a la consola de Cake PHP, es decir, a Bake. Pegamos esta nueva ruta de nuestro proyecto de Cake PHP y aceptamos. Acá aceptamos las variables de entorno, acá aceptamos propiedades del sistema y listo, ya tenemos definido nuestras variables de entorno. Lo que procedemos a continuación es acceder a la línea de comandos, en este caso de Windows. Voy a acceder acá, cmd, acá lo tenemos. Y desde donde nos encontramos podemos hacer una prueba
verificando la versión de PHP con la sentencia PHP-B. Y si nos muestra la versión de PHP, significa que lo hemos hecho correctamente. Acá nos dice, ¿no?, que estamos utilizando la versión de PHP 5.5, ¿no?, del 23 de julio de 2014. Entonces, lo que procedemos a continuación es simplemente poner la sentencia cake. Y como podemos observar acá, lo voy a ampliar un poco, ya nos da la bienvenida a la consola de Cake PHP en la versión actual en la que nos encontramos, es decir, la versión 2.5.5. Nos muestra otras características del nombre, como ser el nombre de nuestra aplicación, la ruta donde nos encontramos, ¿no?, y todas las demás características y definiciones de la consola de Cake, ¿no? Con esto ya verificamos que hemos realizado correctamente nuestra configuración. Pero ahora, para proceder a trabajar en nuestro proyecto Cake PHP que hemos creado, vamos a dirigirnos a ese directorio desde nuestra línea de comandos, ¿no? Acá voy a salir, es decir, voy a irme a la raíz de mi unidad C. Acá nos encontramos y voy a posicionarme en el directorio raíz de mi proyecto Cake PHP, es decir, voy a entrar primero al directorio sham, después me voy a ir a mi directorio htdocs donde se encuentran nuestros proyectos y posteriormente voy a ir al directorio de mi proyecto, que es Cake PHP. Listo. Y después nos encontramos a la raíz, es decir, a la carpeta donde trabajamos todo nuestro proyecto. Si recuerdan, es la carpeta app. Hacemos un enter, ya nos encontramos allí. Y lo que procedemos a hacer para comenzar a trabajar con el script shell bake de Cake PHP es escribir la sentencia, primero cake, y seguido de esto, con un espacio, ponemos bake. Y automáticamente nos va a iniciar la consola de Cake PHP, ¿no? Nos indica qué versión estamos utilizando y nos indica acá que nuestra base de datos no está configurada, ¿no? Como podemos actualizar acá en nuestro proyecto desde nuestro navegador, de la misma forma nos indica que nuestra base de datos no está configurada ni más está conectada, y es decir que no lo encuentra Cake PHP. Bueno, hay dos formas que podemos hacerlo, ¿no? La convencional, como lo que hemos aprendido en el primer video, yéndonos a nuestro directorio, en este caso app, config y database.php, ¿no? Y configurar la conexión a la base de datos, ¿no? Poner nuestro host, nuestro usuario, contraseña, etcétera, ¿no? Pero lo vamos a trabajar todo, como les indicaba, desde la consola de Cake, ¿no? Y acá es más, nos indica, ¿no?, que podemos configurar nuestra base de datos desde la consola, y vamos a proceder a eso, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer, nos dice, y esto es bastante intuitivo, se van a dar cuenta, acá en name nos dice que la configuración va a ser por defecto. Esto lo vamos a dejar así, podemos modificarlo, pero lo vamos a dejar así. Si queremos hacerlo, vamos a presionar simplemente enter sin escribir nada más. Y acá nos dice, ¿no?, qué gestor de base de datos vamos a utilizar. Podemos utilizar MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server. Acá nos da por defecto un valor que es MySQL. Podemos modificarlo escribiendo el gestor de base de datos que vamos a utilizar, o podemos apretar enter para que nos prosiga a partir del gestor de base de datos MySQL. En este caso, como estoy utilizando sham, me instala MySQL, es decir, estoy utilizando mi gestor de base de datos MySQL. Voy a proceder a hacer un enter. Acá nos dice si la conexión va a ser persistente, son otras opciones que maneja la configuración de Cake PHP. Le vamos a poner no. Si te das cuenta, anticipado a la línea de comandos para escribir alguna sentencia, nos aparecen unas opciones entre corchetes. En este caso nos aparece N, que va a asemejarse a la decisión no, y aparecerá Y, si va a asemejarse a la posición yes. En este caso está por defecto N, que es no. Lo vamos a poner enter para decidir que no vamos a utilizar conexión persistente. Y acá nos indica el host de la base de datos. En este caso por defecto nos aparece el localhost, que es justamente el host que estamos utilizando en nuestro proyecto.
sin más lo vamos a poner Enter, y después nos indica si vamos a utilizar un puerto, es decir, un puerto más allá del puerto por defecto que utiliza nuestra conexión. En este caso por defecto está no, lo vamos a dejar en no, y acá nos dice el usuario, ¿no? El usuario de nuestra base de datos que va a asemejarse a la conexión. Por defecto tengo si el usuario root, lo vamos a dejar así. Si es que existiera otro usuario, lo pueden acá conectar, ¿no? Y poner enter. Pero en este caso voy a utilizar root, que es por defecto. Password, pueden acá ingresar el password de su conexión a su base de datos. En este caso, como estoy utilizando un servidor local, no tengo ningún password junto a este. Acá nos indica, ¿no? Nos da una advertencia que si el password está realmente vacío, le vamos a decir que sí, ¿no? Esa es una forma de seguridad que maneja la consola, donde realmente nos pregunta si nuestro password es ninguno, ¿no? Es decir, si no usamos ningún password. Le decimos que sí. Y acá nos dice el nombre de la base de datos. Acá es donde tenemos que sí modificar y describir qué base de datos estamos utilizando. Es decir, la base de datos que hemos creado acá, denominada CakePHP. Entonces, vamos a escribir nuestra base de datos CakePHP y le damos Enter. Acá nos da otra opción para Table Prefix, que es otra opción que maneja el array de la configuración de base de datos de CakePHP. Lo vamos a dejar en No, y en Encoding de Table también lo vamos a dejar en No. Y acá nos aparece un resumen donde nos indica las características los cuales hemos configurado nuestra base de datos, es decir, nuestra conexión. El nombre es default, como lo hemos dejado. El gestor de bases de datos es MySQL, no tiene persistencia. El host es localhost, el user es root, el password es ninguno, y la base de datos, es decir, el nombre de la base de datos es CakePHP. Si todo está correcto, acá nos indica, nos pregunta si todo está bien, le damos en Y, que es yes. Listo. Acá nos especifica y nos pregunta si es que queremos hacer otra configuración de base de datos. Le vamos a decir que no, porque es suficiente con esto. Y listo, acá nos indica que ha sido creado nuestro database.php y ya está conectada nuestra base de datos a nuestro proyecto. Si nos vamos a nuestro proyecto, al navegador, y actualizamos, nos vamos a encontrar con que nuestra base de datos ya está conectada. Listo, ya lo hemos hecho desde la consola de Bake, la conexión y configuración a la base de datos. Bueno, este aspecto de depurador de CakePHP ya lo hemos tratado en anteriores videos. Y bueno, ya tenemos la configuración y vamos a proceder a armar nuestro proyecto, a estructurar, a crear nuestras bases, nuestros pilares para nuestro proyecto. Imaginémonos que estamos comenzando un proyecto del restaurante, como lo que hemos hecho todos estos videos. ¿No? Lo vamos a comenzar desde cero, no tenemos nada en este momento más que una correcta estructura de base de datos de meseros y mesas. Entonces vamos a comenzar a realizar nuestra estructura, nuestros pilares de nuestro proyecto. Para eso vamos a comenzar es la sentencia CakeBake para comenzar a hornear nuestra aplicación. Le damos un enter y como vemos nos da una serie de opciones para poder recorrer el estructurado, ¿no? El desarrollo de nuestra aplicación. Podemos trabajar con la configuración de base de datos, con el modelo, vista, controladores, proyectos, fixture, test case, o podemos salir, ¿no? Si se dan cuenta, al inicio de cada sentencia, de cada opción, nos aparece entre corchetes la opción que debemos teclear para acceder a ella misma. En este caso, si queremos acceder a los modelos, tenemos que ejecutar la opción M, es decir, escribir la opción M para acceder a las opciones y desarrollo de los modelos, lo propio para las vistas y los controladores. Primeramente vamos a trabajar con lo que son los modelos. ¿Ya? Justamente acá nos pregunta con qué quisiéramos inicializar Bake y entre paréntesis nos aparecen las opciones que podemos teclear. En este caso vamos a acceder a la opción M, que nos indica que vamos a trabajar primeramente con los modelos. Esto es bastante importante. Apretamos M y a continuación nos da los posibles modelos, es decir, que PHP automáticamente ya nos ha detectado los modelos con los que va a trabajar a partir de nuestra base de datos. Como anteriormente hemos hablado de lo que es el ORM,
de lo que maneja y trabaja la forma de las bases de datos relacionados con los modelos en nuestro proyecto. Es decir, cada tabla de nuestra base de datos va a estar asemejada a un modelo, y eso es lo que aquí está deduciendo la consola de Cake. Nos está diciendo que ha encontrado dos posibles modelos a partir de la base de datos, que es el modelo mesa y el modelo mesero. Entonces, tanto el modelo mesa, que corresponde a la opción 1, como el modelo mesero, que corresponde a la opción 2, podemos elegir cualquiera de ellos para inicializar nuestro desarrollo de este modelo. En este caso vamos a ir por orden. Vamos a empezar con el modelo mesa. Para eso vamos a presionar la opción 1, que apunta al modelo mesa. Hacemos enter y acá nos indica si queremos definir un display field, ¿no? Dice que no ha sido encontrado un display field automáticamente. ¿Qué son estos display fields, no? Estos display fields nos va a especificar un campo de la base de datos que se va a utilizar como una etiqueta, ¿no? Para nuestros próximos registros. Si recuerdan, en el anterior video hemos utilizado lo que son los virtual fields, ¿no? Que son la manera de poder manejar nuestras listas para poder asociar nuestros modelos, ¿no? Entonces, los virtual fields podíamos agarrar campos de nuestras bases de datos y poder concatenarlos, ¿no? Los display fields hacen lo propio, pero a diferencia de los virtual fields, lo que va a hacer es agarrar un solo campo de la base de datos, y ese campo va a ser como una etiqueta, como decir, un representativo de esta tabla de base de datos para manejarlo en los registros, ¿no? Y eso lo manejamos a partir de del manejo de nuestros controladores, ¿no? Si se acuerdan, utilizando los métodos list, podemos generar una lista de todos nuestros registros. Y esto lo hacemos a partir de tanto display fields como los virtual fields. La diferencia es que los display fields podemos apuntar a un campo de nuestra base de datos, pero los virtual fields podemos manejar dos campos, ¿no? O sea, es decir, más de un campo para poder concatenarlos. En este caso nos especifica que no hay ningún display field encontrado y nos pregunta si queremos definirlo. Le vamos a decir que sí. A continuación, como les decía, nos pregunta qué campo queremos definir como display field. En este caso vamos a utilizar un campo más representativo. Como estamos trabajando con las mesas, vamos a utilizar la serie, ¿no? Que va a ser la que identifique qué mesa estamos utilizando, y la serie corresponde a la opción 2. Ponemos enter y acá nos hace otra pregunta, ¿no? Después de haber definido el display field, nos dice si queremos realizar reglas de validación para nuestros modelos. Si se acuerdan, cuando hacemos las validaciones de que un campo no se repita, es decir, de que un campo no esté vacío, de que un campo sea numérico, etc. Entonces, desde la consola de CakePHP también podemos definir eso. En este caso nos pregunta si queremos definir validaciones para nuestro modelo. Le vamos a decir que sí. Y como podemos ver acá, partimos con nuestro primer campo de nuestra tabla mesas, que es el ID. Nos dice que es de tipo entero y nos da una serie de valores, es decir, una serie de reglas que podemos utilizar para nuestras validaciones. Estas reglas están enumeradas del 1 al 34 con los diferentes tipos de validaciones que podemos realizar. Si podemos revisar acá, pueden ver que hay varios de los que ya hemos utilizado: el NotEmpty, el numeric, ¿no? Hay también el datetime, hay el decimal, hay varios. Entonces acá lo que nos indica es que qué regla queremos aplicar al campo que nos está apuntando en este momento, es decir, al campo ID. Como el campo ID es el identificador de nuestra tabla, no vamos a necesitar ninguna validación, desde luego. Entonces hay una opción que es la número 35 que nos dice que no va a aplicar ninguna validación para este campo, y es la que vamos a utilizar para el campo ID. Como por defecto está la opción 35, le apretamos enter. Continuamos con el campo. Acá si podemos ver, el field nos indica que el campo estamos trabajando la validación. Nos dice que estamos en el campo serie. Entonces, para el campo serie, ¿qué validaciones queremos aplicar? En este caso, si nos vamos al número 24 de la regla, tenemos la validación NotEmpty, es decir, que no nos permita ingresar el campo vacío. Entonces vamos a aplicar esa regla de validación, ¿no? Por defecto aquí nos aparece
Si se dan cuenta, el, el shell de CakePHP nos reconoce automáticamente qué posible validación le podemos dar a nuestro campo. Correcto, le vamos a dar la validación 24. Apretamos Enter. Y acá nos pregunta si queremos realizar otra regla de validación para este mismo campo, ¿no? Podemos decirle que sí, si queremos seguir validando el campo, decirle que no y vamos a saltar al siguiente campo, o decirle que skip, es decir, que nos dé un salto de toda la validación de nuestras tablas de base de datos. En este caso le vamos a decir que nos siga validando. ¿Por qué? Porque del campo serie también queremos que nos valide que este sea numérico. Si se acuerdan, que nos permite ingresar solo números y no letras, ¿no? Estamos tratando de asemejar todo lo que hemos hecho hasta el video anterior y hacerlo desde consola, ¿no? Las validaciones, las relaciones, los campos, las funciones, las acciones, las vistas que van a tener. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Así que continuamos. Bien, nos dice acá que el campo serie nos da una lista de reglas de validación. Como les decía, queremos que ahora nos valide que sea numérico, y para eso, si se dan cuenta, usamos el campo 25. Teclamos 25, damos Enter y nos pregunta si queremos utilizar o realizar otro tipo de validación, es decir, aplicar otras reglas de validación para este campo. Como ya hemos aplicado las validaciones correspondientes al campo, le vamos a decir que no. Listo, pasamos al siguiente campo, que es puestos. Si se acuerdan, el puesto también lo hicimos, el campo puestos también lo hicimos que sea obligatorio y que sea de campo numérico, ¿no? Vamos a hacer lo propio. Le decimos 24 para que no nos ingrese vacío. Nos pregunta si queremos seguir validando el campo, le damos en Yes y después nos pregunta qué otra regla queremos aplicar. A puestos queremos aplicar que sea numérico. Como se acuerdan, es 25, le damos Enter y listo. Hemos terminado la validación para puestos. Nos dice si queremos aplicar para más campos, le decimos que no, ya hemos terminado la validación para este campo y se salta al campo posición. Para este campo solamente le vamos a decir que sea que no nos deje ingresar vacío. En este caso es el 24. Le damos Enter. Queremos aplicar otro campo de validación y si se dan cuenta esto es repetitivo, es mecánico, ¿no? Declarar las validaciones una vez que ya tenemos definido nuestra lógica, lo hacemos en un rato, en un momento, ¿no? Entonces acá le vamos a indicar que ya no queremos hacer ninguna validación más y se va a saltar a nuestro campo created. Como este campo va a ser un campo especial que va a manejar CakePHP, no le vamos a asignar ninguna validación, que se quede en 35. Lo propio vamos a hacerlo para el campo modified. Para el campo mesero ID, si recuerdan, eso es una llave que va a utilizar para asociar con el otro modelo meseros. Tampoco vamos a utilizar ninguna validación. Y listo. Ya terminamos el tema de las validaciones. A continuación nos pregunta si queremos definir las asociaciones entre modelos, ¿no? Entre paréntesis nos dice las asociaciones que podemos utilizar: has many, has one, belongs to, etc. Sí queremos realizar asociaciones. Vamos a presionar Yes. Y acá, si se dan cuenta, automáticamente Cake, en base a la lógica y a la estructura que hemos realizado en nuestra base de datos, nos va a detectar los posibles tipos de asociaciones que puede tener nuestra tabla que estamos trabajando, es decir, nuestra tabla mesas, ¿no? Y aquí nos dicen, ¿no? Mesa belongs to mesero, es decir, que una mesa pertenece a un mesero, y es exactamente la relación que nosotros queremos utilizar. Si nos remitimos al video anterior y al todo el tema y a todo el conjunto de lo que son las asociaciones, nos damos cuenta que hemos utilizado esta misma relación. Entonces, como es correcto lo que nos está diciendo la consola de CakePHP, le vamos a decir que sí, es la relación que queremos utilizar. Acá nos pregunta a continuación si queremos realizar alguna relación adicional, le vamos a decir que no, porque es la única relación que por el momento estamos utilizando. Y al final nos da un resumen de la creación de nuestro modelo, ¿no? Acá nos dice el nombre, que va a ser mesa, la tabla de la tabla mesas, las validaciones que hemos utilizado, ¿no? Acá, si te das cuenta, en serie nos ha validado que no sea vacío y que sea numérico, lo propio para puestos y para posición, que no nos permite ingresar vacío. Y acá al final nos dice la asociación que estamos utilizando, mesa belongs to.
mesero. Si estamos de acuerdo en todo, nos dice que si todo está bien, le damos en yes. Y listo, nos vuelve a saltar a nuestro menú principal, por así decirlo, para que preguntarnos si queremos seguir trabajando y en qué vamos a trabajar a continuación. Posteriormente, vamos a trabajar con nuestro modelo que es meseros y hemos trabajado con el modelo mesas. Antes, si nos vamos a nuestro proyecto, que es PHP, app, nos vamos al sector, es decir, al directorio de nuestros modelos, puedes observar que el modelo mesa ha sido creado y todo lo hemos hecho desde la consola. Y como puedes observar, toda nuestra clase, validaciones y asociaciones están ya creadas. Y ese es el objetivo de la consola de KPHP, que nos genere, que nos cree este código para que ya tengamos una estructura inicial, unas bases, unos pilares de nuestro proyecto. Pero esto solo es el comienzo, ¿no? Mira, ya apenas hemos hecho el modelo mesa. Tenemos que continuar con el otro modelo, ¿no? Vamos a continuar acá. Y vamos a decirle que seguimos trabajando con los modelos, ¿no? Acá nos da la opción para elegir qué modelo vamos a trabajar. Ya hemos trabajado el de mesa, vamos a trabajar a continuación con el de mesero. Y después es lo mismo, es el mismo procedimiento que utilizamos con mesa. Nos dice que si queremos crear un display field, le vamos a decir que sí. Nos dice que queremos utilizar como display field, le vamos a decir el 3, que es el nombre, con eso lo vamos a identificar. Nos dice si queremos realizar validaciones, le vamos a decir que sí. Nos da la serie de validaciones con el campo asignado. Como este es el ID, le decimos que no va a tener validación. Y si se dan cuenta, estamos utilizando lo mismo que hemos hecho en mesa. En el DNI le vamos a decir primeramente que no sea vacío. Vamos a seguir validando. Le vamos a decir que utilice, como es DNI, vamos a decirle que sea numérico. 25. Nos pregunta si queremos seguir validando, le decimos que no, nos va a saltar al campo nombre, queremos que no sea vacío, es decir, el número 24 que corresponde a la regla not empty. Ok, pues nos va a preguntar si queremos seguir validando, le vamos a decir que no, que solo nos valide eso. Para el apellido lo propio, que no sea vacío, 24, le decimos que ya no nos valide. Para el campo teléfono le vamos a decir que igual no sea vacío, pero también le vamos a seguir agregando validaciones, indicándole que también nos valide que este campo sea numérico. Le vamos a decir que ya no queremos validar y hemos validado las dos reglas de validación. Acá los campos created y modified lo vamos a dejar por defecto y listo. Nos pregunta, como la anterior vez, si queremos definir las asociaciones con nuestro modelo. Le vamos a decir que sí. Y nuevamente, acá la consola de KPHP nos va a detectar el tipo o los tipos de relaciones que va a utilizar o posibles relaciones que puede manejar esta tabla de meseros. En este caso nos indica mesero has many mesa, es decir, que mesero tiene muchas mesas y estamos en lo correcto, ¿no? Esa es la asociación que estábamos utilizando. Entonces le damos en yes. Nos pregunta si queremos definir otra asociación, le decimos que no y nos da un resumen de todo el modelo creado. Las reglas de validación, las asociaciones, en este caso mesero, has many mesa, que es correcto, y si todo está bien le damos en yes. Listo, ya hemos creado el otro modelo, así de sencillo. Acá tenemos mesero, lo voy a arrastrar a mi editor, y listo, ya tenemos la clase mesero totalmente creada y funcional. Listo, ya hemos terminado lo que es el tema de los modelos y vamos a proceder a trabajar lo que es el tema de los controladores. Y como esto ya se les debe parecer bastante intuitivo, vamos a proceder a presionar C, que apunta a los controladores. Presionando C nos va a detectar los posibles controladores la consola de KPHP, tanto mesas como meseros. Vamos a especificar y trabajar primero con los controladores de mesas. En este caso es 1. Y acá nos pregunta si queremos trabajar interactivamente nuestro controlador. A esta opción le vamos a dar no, para que podamos manejar y manipular nosotros nuestros controladores. Le damos no. Y acá nos dice
si queremos crear los métodos básicos para nuestro controlador, es decir, las acciones de index, add, view, edit, etc. Como es lo que queremos generar, es decir, vamos a generar un CRUD básico a partir de nuestros controladores. ¿Sí? Le vamos a poner que sí. Nos pregunta si queremos crear tareas para administradores. Como estamos trabajando en tablas más de nuestro proyecto y no tanto que administradores, le vamos a decir que no. Y acá nos aparece un resumen mucho más concreto, más resumido del nombre del controlador, que en este caso va a ser mesas. Le damos que OK, y si verificamos en app controller, ya tenemos nuestro controlador mesas ya creado. Lo voy a poner a mi editor de texto. Acá está, mesas controller nos ha creado con todas las acciones, si se dan cuenta, view, add, edit, delete, sin necesidad de que nosotros hayamos creado todo este código, que PHP nos los ha generado. Obviamente esto no es generar código y punto, ¿no? Lo importante es que le entendamos, ¿no?, cómo funciona. Pero para eso hemos hecho ya los videos anteriores, donde les he explicado cada una de estas sentencias, la forma en que trabaja. Entonces, entendiendo esto, no se nos hace tan complicado deducirlo, ¿no? Ya sabemos que tenemos creada nuestra clase y nuestro controlador de mesas. Vamos a proceder haciendo lo propio con los meseros. Le damos al controlador, apuntamos al 2, que es meseros, y hacemos lo mismo. Le decimos aquí que no. Si queremos agregar los métodos básicos, las acciones básicas, le decimos que sí. Si queremos trabajar en métodos de admin routing, le decimos que no. Y listo, ya nos ha creado nuestro controlador meseros. ¿Está todo bien? Sí. Y como arte de magia ya tenemos nuestro controlador meseros acá, con las acciones básicas ya creadas. Bastante sencillo, ¿no? Lo importante acá, como les decía, y haciendo una pausa, primero lo importante es crear nuestra estructura y nuestra lógica de nuestra base de datos correctamente. Si todo lo hacemos bien, CakePHP junto a su consola nos va a detectar automáticamente y nos va a dar las posibles acciones que vamos a tomar, las posibles decisiones que vamos a llevar a cabo, ¿no? Y lo otro es realizar la configuración para que podamos utilizar la consola, que como se habrán dado cuenta, siguiendo este video, lo van a hacer de forma realmente fácil, ¿sí? Entonces, acá ya hemos hecho el tema de los controladores y vamos a proceder al tema final, que son las vistas, para que nos genere nuestras vistas desde nuestro proyecto. Para vistas, como se habrán dado cuenta, presionamos la tecla B, le damos Enter, y nos pregunta para qué tabla, es decir, para qué controlador queremos generar las vistas. En este caso, primero vamos a comenzar con mesas, le damos 1, y acá nos pregunta si queremos construir las vistas interactivamente. Como hemos trabajado con no en los controladores, acá vamos a trabajar también con la opción no en las vistas. De tal forma que CakePHP va a ser el que nos va a trabajar estas vistas. Si se dan cuenta, acá nos aparece un extracto de la creación de cada uno de estos archivos, tanto para index, view, add y edit. Y simplemente eso, ya nos ha creado las vistas para las mesas. Y finalizamos creando las vistas para nuestros meseros. Ingresamos la tecla 2. Y acá nos pregunta si queremos trabajar con Views Interactively. Le damos que no. Y nos ha generado nuestros archivos para las vistas de nuestros meseros, ¿no? Acá hay varias opciones más y hemos trabajado modelos, vistas y controladores. También hay opciones para Project, Fixture y casos de pruebas, ¿no? Acá le vamos a dar Q para salir de nuestra consola. Y posteriormente vamos a acceder desde nuestro navegador para ver qué es lo que nos ha generado. Si accedemos al controlador meseros desde la URL, en este caso
Si te das cuenta, acá ya tenemos creado todo nuestro módulo de meseros. Bueno, acá no tenemos ningún registro por el momento. Y en acciones, acá en el lado izquierdo, tenemos la opción para crear nuevo mesero, para listar nuestras mesas y para crear nuevas mesas. Si aquí nos vamos a New Mesero, automáticamente nos genera los campos para creación de nuestro mesero. Incluso están validados. Podemos crear acá un código, acá un nombre, Luchito, le vamos a poner Luchito Sarabia de apellido, un teléfono, y al hacer submit te das cuenta que acá nos valida que el campo tiene que ser numérico, tal como lo hemos definido en nuestros modelos. Acá le vamos a dar un DNI de formato numérico y haciéndole un submit, acá tenemos creado nuestro mesero con las opciones de ver, editar y delete. Vamos a crear un nuevo mesero más. Vamos a crear con nombre Rosita, apellido González y el teléfono. Creamos y acá ya tenemos nuestros dos meseros. Podemos ir a la opción para crear nuevas mesas y si te das cuenta, acá tenemos igual los campos con totalmente validados. Vamos a ingresar nuestra serie de mesa. Vamos a empezar con la 001 como lo hacíamos. Los puestos, en este caso van a ser 8. La posición, que es un pedazo de texto donde nos indica la posición de la mesa. Y los meseros, como puedes ver, según la asociación, ya nos ha creado una lista de los meseros a utilizar. Ya luego, si quieres utilizar como el proyecto los campos virtuales, puedes modificarlo desde el modelo, pero ya no es un trabajo tan tedioso como crear todo el modelo desde el principio, ¿no? Acá vamos a asociar a Rosita y listo, acá ya tenemos la mesa creada, ¿no? Y si nos vamos acá al mesero Rosita, como lo hacíamos en nuestro proyecto, acá tenemos los datos del mesero Rosita y acá las mesas que están asociadas, tal como lo hemos hecho en el proyecto de restaurante. Pero todo lo hemos hecho desde consola, ¿no? Acá tenemos las mesas, podemos crear una nueva mesa más acá. Acá ingresamos el código, ingresamos los puestos, y vamos acá, puestos van a ser 12. Bueno, acá el código va a ser 002 y la posición lado superior derecho. La vamos a agregar igual a Rosita. Creamos, ya tenemos dos mesas creadas y si vemos a Rosita ya tenemos las dos mesas asociadas al mesero Rosita. Y bien, esto es todo lo que necesitaba y lo que quería mostrarles con el trabajo de lo que es el script shell bake de Cake.php. Si se dan cuenta, hemos hecho básicamente todo el procedimiento del proyecto restaurant que tenemos desarrollado hasta el momento, pero de manera automática desde la consola de Cake.php. Y esto nos trae varias ventajas, como pudieron observar, nos construye ya unos cimientos bastante ya sólidos de nuestra aplicación si es que queremos crearla desde cero. Y esto podemos hacerlo mucho más grande. Si nosotros tenemos más módulos y a la misma vez creamos una lógica y una estructura de base de datos, podemos seguir creando tanto nuestros modelos como nuestros controladores y vistas desde la consola de Cake.php, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que ya les haya sido muy útil. Espero que lo sigan trabajando. No olviden siempre la documentación, ¿no? Es de acá donde van a aprender a utilizar más opciones. Lo que yo les estoy mostrando es la forma en que cómo se trabaja, pero ya parte mucho de ustedes trabajar las otras opciones, ¿no? Acá tenemos en la documentación todo lo que es el trabajo con la consola de Cake.php, ¿no? Acá les voy a indicar cómo hacer la instalación, más bien dicho, la configuración es el término más adecuado de la consola de Cake.php.
¿no? Pueden hacerlo tanto desde Linux como desde Windows, les explica para ambos acá, y creando su primer shell, sus primeras sentencias, para posteriormente pasar a lo que es la generación de código con Bake, ¿no? Como podemos observar acá. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya sido muy útil y hasta pronto.